Jesús de Nazaret. Ahora, Pablo llega a Antioquía de Pisidia, que es otra región, y en esas regiones donde el judaísmo se había arraigado, donde muchos habían sido expatriados y estaban en diferentes regiones en todo el imperio romano, y cómo Pablo empieza a recorrer ese imperio y a llevar el mensaje de salvación de las buenas nuevas. Y estando Pablo en Antioquía de Pisidia, él empieza a predicar en la sinagoga el día del Señor, que eran los días sábados. Nosotros tenemos los días domingo, y ellos utilizaban el día sábado como día del Señor. Y empieza Pablo y entra en la sinagoga y empieza a predicarle a los judíos. ¿Por qué les predica Pablo a los judíos? Porque si eran el pueblo de Dios, ¿por qué necesitaban predicarle el evangelio? ¿Por qué? Porque ellos no eran salvos. Porque la salvación, y esto es importante entender, la salvación no es por obra, la salvación no es por herencia, la salvación no es por linaje, no es por tribu, no es por territorio. La salvación no es por obra, no es por lo que tú hagas. La salvación es Jesucristo. El único camino, el único mediador, la única persona que nos da salvación es Jesús. Entonces, los judíos, estos judíos, como muchos judíos que se apoyaban en la ley, no eran salvos. Como hoy en día mucha gente cristiana que se apoya en sus justicias, en sus obras, en su justificación, tampoco son salvos si no aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. Para ser salvo, uno tiene que vivir una transformación, un nacimiento nuevo, un arrepentimiento tiene que nacer de nuestro corazón, y una devoción tan profunda por la persona de Jesús como nunca antes ha existido en tu vida. No una creencia intelectual, yo creo en Jesús intelectualmente, no. Este creer en Jesús es aceptar a Jesús, es reconocer quién es Jesús, es vivir de tal manera que yo me estoy dando cuenta de mi condición y de quién es Él. Y este es el punto de lo que Pablo estaba haciendo en esa sinagoga. Obviamente que cuando Pablo llega a ese lugar, muchos conocían que Pablo venía de una tradición judía, venía de una escuela, de la mejor escuela que existió en ese tiempo, bajo las enseñanzas de Gamaliel. Y él, al llegar ahí, obviamente mucha gente sabía quién era Pablo de Tarso. Y en ese momento lo invitan a Pablo a que si él tenía alguna palabra o alguna enseñanza, alguna exhortación para decirle a los hermanos, que hablara. Y en ese momento Pablo, que no pierde oportunidad, él tenía que llevar el mensaje de tal manera que el mensaje nos conduciera a Jesucristo. Y eso es lo más importante, porque si nosotros no vemos eso, cuando muchas veces la gente le esquiva a la palabra de Dios, ¿sabe lo que nosotros estamos haciendo? Estamos esquivando el mensaje de Jesús. Estamos esquivando conocer más a nuestro Señor y el carácter soberano de Dios. Toda la Biblia toda conduce a Jesús, toda. En el Antiguo Testamento, la gente cómo era salva, porque el único camino de salvación, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. El único camino de salvación es Jesús. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaba? Por Jesús.
El único camino es salvación. Siempre antes, medio, después, futuro. Siempre Jesús. Ahora la pregunta es ¿cómo era? ¿Por qué? Porque la salvación es tener fe en Jesús. Antiguamente la gente para ser salva tenía que tener fe en el Salvador que iba a venir. Si la gente no tenía fe en el Salvador que iba a venir, no podía ser salva. Porque todo lo que la gente hacía en el Antiguo Testamento era una demostración, una tipología de lo que Cristo iba a hacer. Cuando Dios les enseñó la ley, lo que Dios le estaba mostrando al hombre es el carácter soberano de Dios, de cómo es Dios, santo, santo, santo. Y cuando Dios les enseñó el tabernáculo, cuando Dios les enseñó el sacrificio, era la demostración de lo que Cristo iba a hacer. Porque, hermano, nunca en el Antiguo Testamento la gente, el sacerdote entraba en el lugar santo y ofrecía el sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La sangre de esos animales no les quitaban el pecado a la gente. No les quitaban el pecado. Era como tener una mancha de pecado. ¿Y sabe lo que hacía el sacrificio de los animales? La cubría, pero no la quitaba. Por eso la gente en el Antiguo Testamento no podía ir a Dios. Se iba al paraíso los que morían y creían en Jesús, en el Mesías que iba a venir. Por eso los judíos hasta el día de hoy ellos están esperando al Mesías, que ya vino. Y si creían en el Mesías que iba a venir, y ellos confiaban en ese Salvador, y ellos creían en esa salvación, sus pecados eran tapados por el sacrificio, pero cuando morían iban al paraíso. Pero el paraíso no estaba en el cielo. El paraíso estaba al lado del Seol, donde estaba el infierno. Estaban separados. Eso lo explicó Jesús. Y dijo, hay una gran cima entre esto y esto, cuando habló de el rico y Lázaro en el seno de Abraham. Ahora, ¿por qué el seno de Abraham? Porque era el lugar de fe que se creía en el Mesías. Pero cuando Cristo vino y hizo la obra redentora, porque ellos todavía no la tenían, creían en la obra redentora, pero no la tenían. Y cuando Cristo vino y murió en la cruz y Él pagó con su sangre los pecados de los que creían en Él y los pecados de los que iban a creer en Él. ¿Está acá conmigo? Jesús descendió al paraíso a tomar a toda esa gente y llevársela al cielo donde está el Padre. Amén. Y hoy cuando nosotros morimos, ya no vamos al paraíso al lado del Seol, vamos al paraíso al lado del cielo, en el cielo con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya nuestro pecado no es cubierto, nuestro pecado es quitado por la sangre de Jesús. Así que la obra que Cristo hizo es una obra extraordinaria. Entonces, cuando tú miras el Antiguo Testamento, tú ves que el Antiguo Testamento apunta hacia el que va a venir. Los profetas anunciaban del que iba a venir. Moisés habló del que iba a venir. David habló del que iba a venir. Los salmos, todo, Isaías, todos hablaban del que iba a venir. Y después nos encontramos en el Nuevo Testamento, donde están los evangelios. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Esos 4 evangelios giran alrededor de Cristo. Todo lo que Cristo hizo, cómo Cristo sanó, cómo Cristo habló, todo lo que Cristo hizo, cómo Cristo murió, cómo Cristo resucitó, todo lo que Cristo hizo. Y las epístolas subsiguientes al evangelio lo que hacen es tomar las enseñanzas de Jesús
y llevarlas a la obra de cómo la gente tiene que vivir. Ese es el mensaje. Nosotros creemos en aquel que vino. Los del Antiguo Testamento creían en aquel que iba a venir. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es lo mismo? Ahora, el mensaje es lo mismo. ¿Por qué se sigue predicando de Jesús? Porque es el mensaje de salvación. Y la gente hoy todavía tiene que escuchar el mensaje de salvación para ser salva. Si no escucha el mensaje de salvación, no pueden ser salvos, mi hermano. Y necesitamos escuchar el mensaje de salvación de aquel que vino, de aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató, porque sabemos que va a volver de nuevo. Entonces Pablo empieza a centrar ese mensaje y él empieza a hablar en la sinagoga, y ya lo vimos el viernes cómo él empieza a hablar sobre el momento de los patriarcas, cómo él empieza a hablar sobre el pueblo que estuvo en Egipto, cómo empieza a hablar de Moisés y cómo estuvieron en el desierto 40 años y Dios los soportó, y después pasó por el tiempo de los profetas, de los jueces que estuvieron 450 años, hasta el tiempo de Samuel, que fue el último, y el pueblo ya no quería más jueces, quería un rey como las demás naciones. Entonces Dios le dijo: dale al pueblo lo que quieren. Y esto es una gran enseñanza que nos deja. ¿Por qué? Porque las escrituras, hermano, más allá de darnos información, las escrituras lo que están haciendo es que nosotros tenemos que entender el mensaje que tienen las escrituras. El mensaje que nos transforma, el mensaje que nos cambia, poder conocer a través de las escrituras el carácter de Dios, cómo Dios piensa. Entonces Dios le dio al pueblo lo que ellos querían, pero no era lo que Dios quería. Entonces tuvieron un rey que ellos eligieron, que fue el rey Saúl, y fue un rey despiadado por 40 años y el pueblo pasó necesidades, pasó hambre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que toda autoridad es permitida por Dios. No es que Dios quiere, pero Dios permite. ¿Para qué? Para bendición o para juicio para la gente. ¿Se entiende? Entonces en ese momento, mi hermano, Dios levanta un rey como David. Entonces Pablo empieza a centrar el mensaje en David. ¿Por qué? Si él va centrando el mensaje en David. ¿Por qué? Porque él quiere terminar en la persona de Jesús. Entonces utiliza en ese momento Pablo a David para apuntar a las promesas que Dios le había hecho a David. Los judíos se aferran mucho de David. Para ellos David fue el gran rey. Entonces Pablo apunta a David para mostrarles las promesas que Dios le había hecho a David, y de que a través de ese linaje llegaría el Salvador. Y quiero leer. Y dice en el capítulo 13, versículo 23. Hechos capítulo 13, versículo 23. Y dice: de la descendencia de David, está hablando. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahora se da cuenta que David, que era un rey, y el linaje que tendría que venir tenía que ser un rey, pero Pablo dice un Salvador. Porque sabe que, mira, fíjate algo. Pablo habla de los patriarcas, habla del pueblo en Egipto, habla de Moisés, habla de los 40 años en el desierto, pasa a los jueces, de los jueces pasa al rey Saúl, del rey Saúl pasa a David, y de David, ¡chum!, a Jesús. Porque usa a David como trampolín para posicionarlo a Jesús y decir: ¿se acuerdan que Dios dijo que por medio de David iba a venir un Salvador? Bueno, este Salvador es Jesús. Y ahí empieza él a narrar el mensaje de salvación de Jesús. Y dice: a este Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Por qué? Porque Israel no necesita un rey. La gente no necesita un rey.
Jesús era mucho más que un rey. Jesús era un salvador. Nosotros necesitamos un salvador, alguien que nos salve, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Entonces fíjate lo que David está haciendo. Mira, presta atención. Dice: ustedes que se aferran de los hombres más justos, porque ellos se aferraban mucho a Abraham, nuestro padre Abraham. Y entonces David le empieza a mostrar de cierta manera: mira a Abraham. Abraham fue un pecador. Dios lo sacó de los caldeos. Y cuando llegó a Egipto, tuvo miedo que lo mataran y le dijo a la esposa: di que eres mi hermana. Mire el héroe que ellos tenían como Abraham. Después le muestra a los profetas, le muestra a los jueces como Sansón, como Gedeón, y le empieza a mostrar la decadencia de estos hombres, que ninguno de ellos alcanza el grado de santidad que Dios demanda. Le muestra a Moisés, un asesino que no entró a la tierra prometida. Le muestra a David, un adúltero. ¿Cómo esos hombres te pueden salvar? No, fueron hombres utilizados por Dios. Pero el Salvador es mucho más que eso. El Salvador es un hombre santo, es un hombre justo, es un hombre perfecto que puede cumplir. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Pablo: ninguno de estos hombres pudo cumplir la ley, ni los mejores, ni el más digno pudo cumplir la ley. Ni el mejor de ellos, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ninguno de ellos pudieron ser salvos si no es por Jesús. ¿Está acá conmigo? Hermano, ¿qué cree que salvó a Moisés? ¿Qué cree que salvó a Abraham? ¿Qué cree que lo salvó a David? Fue Jesús. Y ese mismo Jesús es el que nos salva a nosotros, que muchas veces creemos que no lo necesitamos y no sabemos lo que estamos diciendo. No estamos comprendiendo lo que realmente Jesús es. Y mire esto, versículo 24. Antes de su venida predicó Juan el Bautista el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos conocen la historia de Juan el Bautista? Tremendo hombre, el último profeta del Antiguo Testamento. Un hombre, dice que era justo, un hombre piadoso, un hombre intachable. Amén. Jesús dijo: no hay profeta como Juan, un hombre excepcional. Pero mira esto, versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Él está diciendo: yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, lo veía tan perfecto, tan bueno, que la gente creía que Juan era el Mesías. Y Juan hace esta aclaración, y es importante porque esto de cierta manera nos va a dar un entendimiento y una comprensión de Cristo de otra manera. ¿Por qué? Porque Juan hace una afirmación y una aclaración tan perfecta. Él dice: yo no soy el Cristo, yo no soy Él que ustedes piensan que soy. No soy. Yo necesito ser salvado por Jesús también. El hombre que, hermano, parecía intachable, parecía perfecto, parecía justo, pero también era un pecador como usted y yo. Porque la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Todos pecamos, hermano. ¿Usted cree que Juan no pecó? Todos pecamos. Amén. Todos necesitamos perdón de pecado. Y mire lo que dice Juan: yo no soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Wow. ¿Sabe lo que dice Juan? ¿Sabe por qué Juan usa esta alegoría? ¿Sabe por qué la usa?
porque ¿por qué no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies? Mire lo que está diciendo Juan, el hombre que preparó el terreno para Jesús, el hombre que habló del perdón de los pecados, el hombre que bautizó el arrepentimiento, el hombre que se crió en el desierto comiendo miel y langosta, que tenía se vestía con piel de animal, un hombre que estaba ahí en comunión con Dios, un hombre que habla de esta manera, es un hombre que conoce. Y eso es importante. Y Juan dice, yo no soy el Mesías, por favor, ni siquiera tengo el grado mínimo de poder ser, en lo más mínimo. Yo, dice, ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. ¿Sabe qué se usa esa frase? ¿Sabe qué explica esa frase? Esa frase antiguamente se enseñaba a los discípulos. Todos los discípulos debían hacer cualquier cosa por su maestro, menos desatar y atar el calzado de sus pies, porque esa tarea era la más denigrante, la más baja que podía existir, y esa tarea solamente la hacían los esclavos. Los esclavos, cuando el señor o el amo llegaba a su casa, los esclavos desataban las sandalias de sus amos, lavaban sus pies para que él pudiera ingresar. Y Juan dice, yo ni siquiera soy digno de ser esclavo. ¿Y sabe lo que nos enseña eso, hermano? Para los que muchas veces muchos nos creemos que somos algo. Juan dice, yo ni siquiera califico para ser esclavo, ni para eso califico. El hombre, hermano, que era intachable, el hombre que parecía perfecto, el hombre extraordinario, el hombre que bautizó a Jesús, él dice, yo ni siquiera soy digno de desatar el calzado de Jesús. Si Jesús buscara en este momento siervos, yo no calificaría. Si Jesús buscara esclavos, yo no calificaría. ¿Cuántos de los que están acá califican para ser siervos de Jesús? ¿Cuántos de los que están acá califican para ser siervos de Jesús? ¿Cuántos de los que están acá califican para ser esclavos de Jesús? Juan dice, ni para eso yo califico, dice. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué Juan está haciendo esta comparación? Para que nos demos cuenta quiénes somos nosotros y quién es Cristo. Usted, hermano, no califica ni para ser esclavo, ni siervo, ni nada. Usted califica para ir al infierno, arder en las llamas del infierno por la eternidad, ser apartado del Padre por siempre y ser destruido. Para eso calificamos nosotros, porque somos pecadores. ¿Sabe para qué calificamos nosotros? Para nada. Nosotros somos lo peor de lo peor que pueda llegar a existir. Pero ¿sabe por qué Juan hace esto? Para no mostrar la bajeza de quiénes somos nosotros, sino para mostrar la grandeza de quién es Jesús. Ese Jesús, el cual Juan dice, yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias del que viene. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Juan dice, yo no merezco ni siquiera ser esclavo, yo no merezco ni siquiera ser siervo, porque somos pecadores, porque nosotros merecemos la cruz, porque nosotros merecemos la muerte. Pero ese que viene nos ama tanto, ese que viene es tan bueno, ese que viene es tan santo, ese que viene se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque no solamente que no merecemos nada,
sino que Él nos amó con tal amor que no solamente que nos amó, Él dio su vida en lugar de ti y de mí, dio su vida en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros, Él intercede delante del Padre, Él nos hizo hijos de Dios. Él en este momento, Él dice, serán coherederos y de toda la gracia, todo lo que Él tiene lo compartió con nosotros, y donde Él está, nosotros estaremos. Mira si somos merecedores de algo. Mira si somos merecedores de algo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros somos tan buenos. Somos tan buenos que a veces tenemos el derecho de no venir a escuchar su palabra. Somos tan santos que a veces yo no lo necesito a Jesús. Soy tan extraordinario que ni siquiera leo sus escrituras, ni siquiera le oro, porque yo no lo necesito. Tú no irás al infierno. Tú ya estás en el infierno, porque todavía no fuiste salvo. Porque el que es salvo de verdad, se humilla ante la gracia y la soberanía del Señor. No tiene ni siquiera un grado de exaltación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque sabe quién es. Sabe que no soy nada, sabe que no merezco nada y que todo es por Él y para Él. Todo es por Cristo. Él es el único. Yo no soy nada ni merezco absolutamente nada, mi hermano. Pero a veces creemos que tenemos derecho. A veces creemos que podemos decretar, llamar, profetizar, decir una sarta de estupideces, utilizando el nombre más santo, más justo que pueda existir, que es el nombre de Jesús. Creemos que podemos, cuando todavía ni siquiera nos hemos dado cuenta de quiénes somos. Por eso es importante ver esto. Hay gente, hermano, que cuando se está adorando a Dios, tú no irás al infierno, ya estás ahí, porque ni siquiera sabes quién es tu Salvador. Ni siquiera te das cuenta de lo que Cristo hizo por ti. No te importa, no te interesa, porque realmente no lo conoces. Por eso la palabra de Dios es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Yo cuando estaba estudiando estos pasajes, desnudaba a mi alma, quebrantaba mi corazón y me humillaba a tierra. Tenía ganas de tirarme cenizas, tenía ganas de tirarme tierra como Job sobre la cabeza, de luto y de cilicio, y decir: Dios mío, Señor, tú eres soberano, hermano. Nosotros no merecemos nada. Nosotros tendríamos que entrar a la casa del Señor con la cabeza gacha y salir con la cabeza gacha. Nosotros tendríamos que ver verdaderamente quién es Jesús. Por eso dice la palabra que los que están en el cielo están dándole gloria a Dios todo el tiempo. ¿Cómo no dársela? ¿Cómo no dársela? Si Juan el Bautista dijo: yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo,
la cumplieron al condenarle. Mire lo que dice Pablo. Dice, ¿cómo puede ser que todos los domingos, todos los sábados que leían la ley y la palabra de Dios, nunca entendieron? Nunca entendieron. Nunca entendieron quiénes somos. Nunca entendieron quién era el que había de venir. Que hasta incluso lo mataron. Lo crucificaron. ¿Sabe quién crucificó a Jesús? Nosotros. Nuestro pecado. Todos nosotros. Bueno, lo que pasa es que él hizo una obra de bien y bueno, ya el Padre se la va a retribuir, hermano. Tú ni siquiera sabes lo que Dios hizo por ti. Por eso que si uno no nace de nuevo, mi hermano, jamás podrá entender esto. Por eso dice la palabra, estas cosas se disciernen espiritualmente. Por eso si uno, hermano, no nace, es lo que Pablo estaba diciéndole. Ustedes vienen a la sinagoga, leen la ley, escuchan la palabra, pero su corazón nunca se abrió a Dios. Nunca se dieron cuenta verdaderamente quiénes son. Sábado tras sábado escuchando la ley, pero nunca cambiaron. Nunca sus vidas cambió. Buscamos todo el tiempo excusas para justificarnos. Es lo más aberrante que pueda existir. Buscar la manera de degradar el sacrificio de Cristo, humillando las cosas del Señor, lo que Él hizo en la cruz. Bueno, igual, total, Dios me perdona. Total, Dios sabe. Ya algún día voy a cambiar. ¿Qué importa? Mira lo grande del amor de Dios. Que muchos todavía estamos aquí con vida para no irnos todavía al infierno. Que todavía el Señor nos sigue predicando su palabra, domingo tras domingo, para ver si en algún momento podemos ver la esencia. Cuando tú no agarras esto, hermano, que esto está impregnado de Dios. No, pastor, lo que pasa es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Porque así está tu vida. Tú no entiendes nada. Pero cuando tú le dices a Dios, Padre, dame sabiduría, dame luz, prepara mi corazón para entender, Señor, para descubrir que más atrás de este mensaje, de esta enseñanza, está el carácter de Dios. Está como Jesús cuando hablaba en parábolas y mucha gente entendía como una historia, como un cuento de hadas, pero detrás de esa parábola había una enseñanza profunda para el corazón profundo. Hermanos, si en nuestro corazón no hay un corazón de arrepentimiento, si en este momento que se está predicando este mensaje, y quizás usted ahí donde está, se está aguantando, pero siente ganas de correr al altar y tirarse de rodillas y decirle, Señor, perdóname, es porque tu corazón es un corazón transformado por Dios. Pero si tú estás ahí sentado y dices, no, esta palabra no es para mí, si tú no naces de nuevo, estás perdido. Yo siento en este momento dejar de predicar, irme a mi oficina y arrodillarme y orar y decirle, Señor, tú eres todo. Tú eres lo máximo, Dios. Tú eres soberano, Dios. Tú eres Señor. Y cómo tu inmenso amor y santidad pudiste mirar a esta escoria, a este pecador, que no solamente
cometió pecado, sino que te dio la espalda durante años, ignorando tu mensaje, Dios. Pero tú tuviste tanta misericordia de mí y trataste conmigo con paciencia. Señor, no soy digno ni siquiera de levantar mi mirada al cielo. Si ese corazón no está en ti, entonces nos falta mucho todavía. ¿Sabe que cuando leemos esto y vemos lo de Juan el Bautista, podemos ver que eso nos ayuda a nosotros a no enaltecernos, a no creernos algo que no somos, a darnos cuenta verdaderamente quién es Él y vivir con un profundo deseo de agradecimiento. Tú te levantas agradecido, te acuestas agradecido. En Mateo 20:33 hay una historia, no la busque, después la busca en su casa. Mateo 20:33. Está la parábola de los obreros malvados, los labradores malvados. Y cuenta el Señor cómo el Padre plantó una viña y crecieron las uvas y envió a sus siervos a buscar el fruto. Y los labradores de la viña dijeron: matemos a los siervos, y los mataron. Y el padre volvió a enviar otros y también los mataron. Y el padre dijo: bueno, enviaré a mi hijo, quizás a él lo respeten. Y los obreros de la viña dijeron: bueno, matemos al hijo para quedarnos con la viña. Y eso hicieron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ese es Jesús. Hermanos, cuando nosotros ignoramos las cosas de Dios, nosotros somos esos obreros. Cuando nosotros creemos que no necesitamos a Dios, cuando creemos que yo voy a venir a la iglesia porque necesito que Dios me haga un milagrito y me sane al nenito que está enfermo, hermano, tú necesitas un Salvador. Tú no necesitas un milagro, tú necesitas un Salvador, porque más allá de tu milagro, tu vida está perdida. Si tú no sabes quién es ese Jesús, si tú no le rindes tu vida y tú no te entregas completamente a Él, nadie te puede salvar. Y no es por creer con el intelecto, es creer con fe, es tener hambre de Dios, es estar deseoso de Él, es estar anhelándole a Dios. No todo el tiempo orándole a ver que Él cambie tu vida, mi hermano, no. Todo el tiempo que el Señor me haga un milagro, que el Señor me ayude, que no, mi hermano, si tú no empiezas a reconocerlo, ¿quién es Él? Si tú no te humillas a Él y dices: Señor, ya no quiero vivir a mi manera, Señor, quiero vivir a tu manera, Dios. Porque tú, Señor, eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Todo lo que yo pueda hacer es para darte la gloria a ti, porque lo que tú hiciste por mí, Señor, no tiene precio.